Buenos días, soy Argel Bustillo y hoy voy a hablar sobre un artículo científico llamado Agroecología y Agricultura Ecológica, aportes y sinergias para incrementar la sustentabilidad agraria, creado por Gloria Guzmán Casado y Jaime Morales Hernández. Antes que nada, voy a mencionar un poco de información acerca de la agroecología para que se nos haga más fácil entender los siguientes pasos. La agroecología es definida como la aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y manejo de agrosistemas sustentables. La agricultura sustentable requiere 4 condiciones para desarrollarse: el uso de tecnologías agropecuarias sustentables, la puesta en marcha de experiencias por parte de grupos y organizaciones locales, el apoyo de instituciones externas y políticas agrícolas favorables. La agroecología responde al llamado de construir una agricultura sobre la base de la conservación de los recursos de la agricultura tradicional, local y familiar, aunada a los conocimientos modernos de la ecología. Provee conocimiento y métodos para desarrollar una agricultura que sea, por un lado, ambientalmente adecuada y por otro, viable en términos productivos, sociales y económicos. Cabe destacar que este trabajo es una comparación entre Europa y América Latina. En el siguiente cuadro se puede observar una comparación entre los años de 1999 y 2008, en donde se ve un crecimiento y una evolución de la agroecología durante esos tiempos. Las razones de este crecimiento son múltiples y específicas de cada país o región. En el caso de la Unión Europea, es más complicado porque habría que citar la vocación agraria de los distintos países, el grado de presión de los movimientos sociales ambientalistas, la concienciación de los ciudadanos, que determina también la demanda interna de organizaciones de sectores productores, el desarrollo de la agroindustria o el soporte gubernamental, entre otras tantas cosas que hay que saber. En el caso de Latinoamérica, podemos decir que la agricultura ecológica comenzó a desarrollarse como una estrategia orientada a enfrentar la crisis rural a partir de 3 objetivos: la autosuficiencia alimentaria familiar, el cuidado de los recursos naturales y la reducción de los costos de producción. Para la Unión Europea habría que citar la vocación agraria de estos países. Como fue mencionado anteriormente, cada país es diferente, responde diferente, hay leyes diferentes. El impacto de la agricultura ecológica sobre la biodiversidad ha sido ampliamente estudiado, lo que permite que algunos autores realicen revisiones literarias sobre esta cuestión. De hecho, hay muchas formas de cómo la sustentabilidad de la agricultura nos puede impactar, y entonces hay varios ejemplos. Un ejemplo sería que se ha notado que en fincas ecológicas aparecen bastantes tipos de animales, insectos, aves, pequeños mamíferos, reptiles, lo que demuestra que hay una clara riqueza y abundancia de especies. En relación a los efectos de la agricultura ecológica sobre el cambio climático, los estudios se han centrado en 2 aspectos: la eficiencia en el uso de la energía fósil y los efectos del manejo, principalmente del tipo de fertilización, sobre el balance entre emisiones y secuestro de estos gases de CO2 y compuestos nitrogenados principalmente. Esto quiere decir que al usar métodos sustentables en la agroecología, se está promoviendo un manejo más limpio con respecto a la energía utilizada. Por ejemplo, cuando se utiliza la energía fósil en la agricultura convencional para las maquinarias utilizadas,
toda esa contaminación afecta también al cambio climático. Y con estos métodos sustentables se busca prevenir eso. Por lo menos eso es lo que dicen los estudios. Por último, respecto a la calidad hídrica y edáfica, la agrocultura ecológica realiza una significativa reducción de los contaminantes por plaguicidas y nitratos, que ambos recursos naturales, y mejoras químicas, biológicas y físicas en el suelo, lo que redunda en un uso más eficaz del agua. Es decir, que al evitar usar químicos, se evita contaminar el suelo y por ende también el agua, que normalmente se contamina cuando el agua de la lluvia arrasa esos mismos químicos del suelo hacia el agua. Si bien abordar el análisis anterior sobre los efectos de la agricultura ecológica sobre el medio ambiente se puede abordar conjuntamente, es decir, tanto hablar como Europa como en Latinoamérica, no hay grandes diferencias. Sin embargo, el impacto socioeconómico es muy diferente entre ambos. Ejemplos. La agroecología plantea que el fortalecimiento de los vínculos locales es un requisito previo del desarrollo rural sustentable que permite disminuir la degradación medioambiental, incrementa la autonomía y aprovecha el surgimiento de sinergias económicas, o sea, menos costos, captación de mayores porcentajes del precio final del consumidor, intercambios no monetarios y sociales, redes de confianza, solidaridad entre los miembros de la comunidad, generación de conocimiento local, sistemas participativos de garantías. Podemos decir que el impacto socioeconómico en Latinoamérica comienza a tener un impacto positivo en los rendimientos y, de acuerdo con Altieri y Nichols, hay miles de casos de productores rurales que, en asociación con ONGs y otras organizaciones, promueven sistemas agrícolas y conservan los recursos, manteniendo altos rendimientos y cumplimientos de criterios de la agroecología. De hecho, los aumentos del 50 al 100% en las producciones son bastante comunes en la mayoría de métodos agroecológicos. En Europa, por su parte, hay varios estudios que muestran un tipo de contradicciones. Por ejemplo, en España se ha hecho un estudio donde se concluye que con la agroecología se obtienen menos rendimientos y los precios son más altos. En otro estudio se dice que genera poco empleo. En algunos países no existe el suficiente apoyo de parte de los gobiernos y por ende se genera un descenso que está relacionado principalmente con la caída de rendimiento que se produce en los cultivos, muy demandados a mano de la obra y en la recolección. Sin embargo, también se muestra un lado positivo, ya que se le da bastante valor a todo lo cultivado de forma orgánica, con lo cual se le otorga a estos productos un valor en calidad. Por lo tanto, se puede decir en muchas opiniones, durante muchos estudios, que para que en Europa se fortalezcan ese tipo de procesos, es imprescindible desarrollar políticas públicas que favorezcan el uso de insumos locales, la agroindustria artesanal y los mercados locales. Y solo así podría relocalizarse de forma efectiva. Gracias por su atención.